Hola, buenas tardes. En esta ocasión tenemos presente a Andrés Mosqueira, Eric Maraza, Carlos Gavino y mi persona, Yoshizawa Kuai. Vamos a discutir sobre la educación superior, haciendo énfasis en la educación universitaria. Y quisiera darle espacio a Carlos para que se presente un momento. Buenas tardes. Muchas gracias Andrés, Eric, Yoshisada por invitarme al podcast. Sí, mi nombre es Carlos Gavino, soy administrador deportivo de profesión. Al igual que ustedes, tuve la oportunidad de estudiar en un colegio que me ofreció el programa de bachillerato internacional y actualmente estoy trabajando en una empresa de construcción en el área administrativa. Eh, para iniciar así de arranque, quisiera plantear una definición para trabajar sobre ella de qué es la educación universitaria. ¿Alguno de ustedes desea iniciar? Claro, me gustaría a mí. Pues, Adelante. inicialmente, yo considero la educación universitaria que es la institución en la que una persona que ha concluido sus estudios en el colegio puede utilizar todo lo que ha aprendido en este proceso para enfocarla y dirigirse al ámbito en el que él quiere estudiar y dedicar el resto de su vida, o al menos gran parte de ella. Eh, En mi opinión, como ya dijo Andrés, aquella que contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico. Es decir, aquella que viene luego de la etapa de secundaria. Esta se puede es impartida por universidades, institutos superiores o academias informáticas técnicas, de formación técnica, mejor dicho. En ellas se estudian un conjunto de asignaturas consideradas como obligatorias y otras que son optativas para mejorar el desarrollo y entendimiento de la persona a su profesión. bueno, por mi parte yo considero que la educación universitaria es una rama más sofisticada de la educación posterior a la educación secundaria. En esta se determina el resto de la vida de una persona, por lo que tiene un gran impacto en uno mismo. Es cierto, es cierto. Por ahí, ¿verdad que Yoshisada me comentó, Carlos, que tú, bueno, estuviste también, como dices, que estuviste en el bachillerato? Pues quisiéramos saber si esto tuvo una gran influencia en tus estudios en Francia o estudios en el extranjero. Sí, Efectiva, ¿sí? primordialmente el programa de bachillerato internacional, al menos aquí en Perú, a las universidades peruanas les ofrece al estudiante, ¿no? Ingresar directamente a segundo o tercer ciclo dependiendo de los cursos que han llevado y obviamente a las notas, ¿no? Para poder convalidarlos y de esa manera obtener un beneficio, ¿no? De más que todo ya no llevar esos cursos que han podido ser llevados durante el programa. En el caso de mi educación y específicamente en el tema de estudiar en Francia el bachillerato, que no es el mismo programa de bachillerato internacional, es obligatorio. Es decir, los estudiantes comienzan la educación primaria, ¿no? Que son 5 años, de educación secundaria, que también son 5 años, y finalmente concluyen con un bachillerato, que es francés, que son 2 años. Es decir, 12 años de estudio. Así que en mi caso, el programa de bachillerato internacional me hizo acceder directamente a la universidad en Francia. Yo creo que ahí podemos notar un poco la diferencia ya de nivel de educación preuniversitario, porque aquí digamos que el bachillerato internacional es algo opcional de cierta manera, aunque no todos los colegios o secundarios te pueden ofrecer para tener un mejor desarrollo. Y en cambio, allá, como Concuerdo tú dijiste, contigo. que es obligatorio, entonces el nivel de educación que ellos cuentan obviamente es de mayor impacto para el alumno y demás. Concuerdo justamente, sí, aquí en el Perú creo que casi todos los colegios privados, mejor dicho, solamente colegios privados ofrecen el programa de bachillerato y si no me equivoco, como colegio público sería el Colegio Presidente de la República, que es un colegio subvencionado por el Estado peruano que ofrece el programa justamente a los estudiantes, ¿no? Que
al tener un gran nivel académico han podido acceder a esta institución. Si no, creo que todo es por la vía privada. Y a lo que mencionas, en lo que es este sistema educativo o calidad, yo creo que, bueno, eso puede ser tanto una respuesta positiva y negativa, sí y no, porque el temario, sobre todo el desarrollo del bachillerato francés, es netamente a su sistema. En cambio, el bachillerato internacional es mucho más abierto, porque busca cumplir con objetivos, más no con contenido específico. Y yo creo que todos ustedes me pueden dar el favor a que este programa permite que el estudiante pueda no solamente enfocarse en el contenido de un curso, porque lo que se busca es completar objetivos del mismo programa, como son los valores, como son CAS, ¿no? O el tema de teoría y conocimiento, y más allá o después están los cursos. Sobre todo quiere ver el lado humanista. En cambio, el sistema francés es como si fuese la secundaria acá, ¿no? Que sí es obligatorio y que se tiene que llevar un currículum. Ya, entonces aborda temas, o sea, no necesariamente aborda los mismos cursos que acá, o no tienen tanta importancia como, digamos, en los colegios que tienen bachillerato en la ciudad de Lima, por ejemplo. Exactamente, pero al menos en Francia, el obtener el bachillerato es, creo que, el primer gran logro de un estudiante nacional, ¿no? A tal punto que es algo que se festeja, como no pasa tanto aquí, que quinto de secundaria es como una etapa más, nada. En cambio, ya sí es, podría decirse, un primer gran paso para el estudiante. Y ahora sí. Claro, has visto. Exacto, pero si lo enfocamos más al tema educativo, ¿no? Al menos, como les decía, en Europa occidental hay diferentes países. Por ejemplo, en España el pregrado o licenciatura dura 4 años, en Inglaterra, si no me equivoco, también. En cambio, en Francia son solamente 3. Y se podría comparar al sistema peruano como que esos 2 años de bachillerato más esos 3 de licenciatura son 5 años. En cambio, aquí en el Perú son 5 años solamente de licenciatura, porque están lo que se conoce como cursos de primeros ciclos, que son como un repaso a lo del colegio, porque... es cierto. Claro. Abordan esos cursos, ¿no? Universidades de Europa llevan estos cursos de primer ciclo donde es que justamente el bachillerato omite esa, ¿cómo podría decirse? Esa obligación que tienen, al menos las universidades acá en Perú, de volver a dar esos cursos. Es decir, el estudiante, cuando escoge su carrera, directamente comienza a llevar cursos de carrera, o cursos, si puede ser básicos, al menos en el primer ciclo, pero ya enfocados en esa carrera, ya que esos 3 años, si no es mucho tiempo, tienen que ser determinantes para la construcción del futuro. Y como ustedes justamente concluyeron, ¿no?, de la definición de la educación superior, se podría decir que tiene un significado dual, porque prepara tanto el futuro profesional del estudiante, pero también aborda temas o conocimientos específicos a lo que se va a dedicar. Así que se podría decir que, más que de suma importancia, es vital para el futuro de la persona, ¿no? Claro, lo que había mencionado de que hay cursos obligatorios y optativos que ayudan a mejorar el desarrollo y entendimiento de la persona en su profesión. Pero ya centrándonos un poco más en el tema universitario y dejando de lado un poco el bachillerato, que ya denotamos un poco de diferencia, ¿tú cuál crees que puede ser la principal diferencia, aparte de los cursos de inicio de primer ciclo y demás, como Matemática 1 y demás, en las universidades que sería Francia, a comparación de aquí? A ver, la principal diferencia, porque bueno, hay varias, pero la principal y a comparación de la educación superior universitaria en el Perú y en Francia, es que en Francia es muy democrática, y cuando menciono democrática es que es de fácil acceso. Es decir, para comenzar, tiene un gran número de universidades públicas donde el estudiante tiene que realizar un concurso, pero es un concurso no como un examen de admisión de acá, sino es un concurso por medio de notas que el estudiante ha obtenido durante su bachillerato. El bachillerato, como dijeron, como es importante, también es lo que te permite acceder a la universidad pública. Ahora, rápidamente me gustaría hacer una pequeña organización
de lo que se define educación superior universitaria en Francia, porque allá ellos tienen un sistema un poco diferente, así yo le digo, a varios países, y podría decirse que es único, ya que hay dos posibilidades. Una es acceder a la universidad directamente después del bachillerato, que implica una presentación de papeles y como si fuese una carpeta de estudios, y dependiendo a eso es la universidad que los acepta. Y el segundo paso, que es un poco más dirigido hacia escuelas de negocio o ingeniería. En caso de ingeniería sí o sí es obligatorio. Aparte de esos 2 años de bachillerato, tienen que estudiar 2 años que se llaman clases preparatorias. Es decir, estudian temas relacionados o a negocios, comercio, que incluye obviamente política, economía, o científicos, que incluyen matemática, física, química. Luego de esos 2 años, ingresan a lo que se les conoce a las grandes escuelas de comercio o de ingeniería. Como les digo, ¿no? Perdón que interrumpa. Es donde más que todo creo que se ve la diferencia de admisión entre lo que sería la universidad, probablemente porque como te dan una especie de preparación, sobre todo para las carreras como ingeniería, que se le dice en algunos lugares la carrera de los genios, o así, ya que la ingeniería es crear, y pues creo que ahí es donde el país creo que empieza a poner a su parte más que todo para orientar a las personas y que preparar de cierta manera para que puedan lograr su objetivo con facilidad, con más facilidad básicamente de lo que va una persona sin conocimiento previo de lo que está a punto de hacer. Exactamente, y además, bueno, personalmente yo he tenido la oportunidad de estudiar pequeños cursos en al menos 2 universidades, que justamente los mismos franceses los llaman universidades de élites. ¿Por qué? Porque las personas que llegan a ingresar a esas universidades, les digo, tienen un nivel de preparación de ciencias o de letras tan alto que durante la universidad, que dura 3 años, que significaría 2 años de bachillerato, más 2 años de preparación, más 3 años más, sería un total de 7 años. Solamente que esos 3 últimos años se dividirían en último año de carrera. El segundo año sería el primer año de maestría y el tercer año sería el segundo año de maestría. Es decir, que en 7 años, o en 5 años mejor, porque después del bachillerato, que es obligatorio, esos 5 años, el estudiante terminaría con un grado de maestría presentando su tesis y tener el grado obviamente de maestro, ¿no? Respecto a la carrera que ha estudiado. Ahora, cuando yo me refería al tema de élites, es que justamente las personas que tienen acceso a esta educación son personas de un nivel social, económico y cultural promedio alto. Es decir, que los padres pueden llegar a tener un buen trabajo, o sus padres son profesores, o fácilmente que el estudiante ha tenido la capacidad de poder llevar un buen manejo de estudios durante el colegio. Y como les digo, ¿no? Es una competencia muy complicada, a tal punto que los extranjeros no, si no realizan el ingreso o ¿cómo puedo decir? Su candidatura de ingreso por una invitación o por un intercambio, no pueden acceder a estas universidades porque es exclusivamente para Francia, ¿no? Eso, Ya, eso lo entonces, impone el mismo gobierno, si no me equivoco, eso de los cantidad de años del pregrado y de la carrera, básicamente, creo, ¿no? Claro, es directamente el Estado Sí, francés que lo propuso, sí, si no me equivoco, hace más de 40, 50 años, sí, de porque sí hecho, o sí quiso salvaguardar su educación dirigida hacia los futuros empresarios o personas que van a estar a la cabeza, ¿no?, del país. Los claro. altos funcionarios, se podría decir que hasta los presidentes han estudiado en estas universidades. Es como, puede decirle, un círculo muy pequeño, pero para ingresar ahí académicamente tienen que tener un nivel muy elevado. Sí, yo de hecho recién me enteré de eso de que el gobierno en sí impone la cantidad de años de desarrollo básicamente para la carrera, ya que mis hermanos querían hacer medicina y aquí en medicina en Perú son 7 años de carrera, básicamente es una de las carreras más largas. Es común, Exacto. porque es medicina, es un médico, a lo que se dedica a salvar vidas humanas, pero ellos decidieron irse a estudiar a Santa Cruz, Bolivia,
en la cual la carrera de medicina son 5 años, porque te saltan lo que es los cursos generales, los cursos como tú mencionas, que básicamente son de apoyo, o sea, para que una persona no se meta mucho en líos después al presentar los cursos que van más incluidos dentro de la carrera. Y por eso es que ellos se fueron a estudiar allá y están concluyendo su estudio universitario ahí, para más que todo ahorrarse 2 años de carrera y luego convalidar lo que sería el título profesional. Claro, y en ese caso, por ejemplo, en Francia, el tema de la educación de medicina, o para llegar a ser médico, es otro tema. Después de bachillerato, tienen que llevar un curso que se llama PACES, que es un curso obligatorio donde no hay otro sistema más que el público, es decir, una universidad pública que puede dictar este curso. Es decir, que no existen universidades privadas para aprender medicina. Sí o sí tienen que pasar por este concurso, y es un concurso muy, muy exigente. ¿Eso qué le da de beneficio al país? De que las personas que pasen este concurso sí o sí van a tener la seguridad de que al menos han tenido un primer filtro, que es estatal, ¿no? Y no habría como que algún pago o alguna, como podría decirse, otro tipo de candidatura, como sí pasa acá, que en el Perú existe la vía pública, pero la mayoría de universidades que ofrecen la educación, y creo que si se podría decir que tienen un poco más de prestigio en tema de medicina, son privadas. En cambio ya no existen. Bueno, ¿has tenido la oportunidad de postular a una universidad pública peruana para dar un contraste con la educación de Francia, en la que Sí, tú has adquirido? justamente, bueno, yo vengo de una familia donde mi papá estudió en una universidad pública, en la Universidad Nacional de Ingeniería, y uno de las propuestas que él me dio, la cual acepté en su debido momento, fue de darme la oportunidad de conocer lo que sería dar el examen de admisión, ¿no? En mi caso, yo tomé el examen de admisión en febrero del 2017 a la Universidad Nacional de Ingeniería, y en marzo de ese mismo año a San Marcos. En ambas oportunidades no alcancé el puntaje requerido, sin embargo, me dio la experiencia de sentarme como uno más, de tomar el mismo examen que la misma cantidad de estudiantes que buscaban el mismo propósito. Y es allí donde de verdad me di cuenta hasta qué punto una universidad pública puede darle la seguridad al estudiante de poder comenzar su vida profesional y laboral. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la uni la edad promedio de ingreso son 18 a 20 años. Eso quiere decir que un estudiante terminando quinto de secundaria a los 16, sí o sí tiene que prepararse al menos 1 o 2 años, porque el nivel de exigencia, el examen de ingreso sobre todo, y el nivel de competencia es muy alto. Sin embargo, desde que una persona entra a esa universidad, se puede dar cuenta que si bien el nivel no llega a bajar, le da la seguridad de que en un futuro el prestigio de esta universidad y sobre todo el conocimiento que va a adquirir le va a poder dar una facilidad a la hora de conseguir trabajo o comenzar un proyecto. Por ejemplo, les cuento una anécdota. El primer día que yo fui a tomar el examen, me tomé unos 5 minutos después de que se dio el inicio para ver a los demás estudiantes, ¿no? Y yo les digo que casi todos estaban ya escribiendo y aprovechando el tiempo, así sea más mínimo, para poder contestar las preguntas. Porque en el caso de la uni se dividen en 3 exámenes de 3 días. El primero de razonamiento matemático y letras. El segundo netamente de matemática y el tercero de física y química. Así que otro dato curioso fue que en el segundo examen yo conocí, antes de dar el segundo examen en el salón, yo conocí a otro estudiante que tenía mi edad, que estaba postulando por segunda vez. Y él me comentó como una cualquier pregunta insignificante de cuánto fue mi puntaje, ¿no? Yo le comenté que saqué 13, si no me equivoco. Y bueno, él se sorprendió y me dijo en qué academia yo había estudiado. Yo la verdad que no estudié en ninguna academia para prepararme. Solamente, bastante conocimiento durante los 6 años de educación secundaria que llevé en el colegio, ¿no? Donde estaba. Conocimiento previo. Y claro, y él cuando escuchó que yo venía de un colegio privado, bueno, no se sorprendió más y dijo, bueno, tú vienes de un colegio privado, probablemente has tenido una buena educación y no va a ser difícil entrar acá. Pero es ahí donde me chocó y dije,
que es de verdad necesario poder tener que prepararse para ingresar a esta universidad. Y algo que sí de verdad me conmocionó el último día fue ver jóvenes de mi edad, un poco mayores, hasta de 22 años, llorando de alegría o de tristeza, pero sabiendo que luego de ese esfuerzo que tuvieron de preparación, pudieron alcanzar su objetivo, ¿no? Y como les digo, ¿no? Son universidades públicas que tienen renombre y además que tienen un cierto nivel educativo, al menos que le va a dar la facilidad a este futuro profesional, ¿no? De poder conseguir trabajo. Y algo que me dijo justamente un colega que estudia en esa universidad fue: la principal diferencia de que no hay muchos estudiantes de colegio privado, por ejemplo en la Uni o San Marcos, es porque el tiempo vale mucho más que el tiempo mejor dicho, el tiempo que ellos puedan comenzar más rápido la universidad, le da una ventaja en relación al tiempo que tiene que invertir una persona que no puede pagar una universidad privada, pero sí puede darse ese tiempo de preparación, porque sabe que dentro de la universidad pública no va a pagar. Y bueno, va a ser una buena educación también. Así que mientras una persona tiene la oportunidad de estudiar en un colegio privado y posteriormente llegar a una universidad privada, justamente al acabar, otra persona que probablemente no tiene esa capacidad económica de poder invertir en una universidad privada, prefiere invertir un poco menos para prepararse, probablemente le va a tomar más de un año, pero luego va a estar seguro que va a culminar sus estudios, ya que el tema económico no va a llegar a ser fundamental, ¿no? Para seguir con su carrera. A diferencia de Francia, ¿no? Que como dijiste, exigen un nivel socioeconómico promedio superior, ¿no? Promedio y más alto para participar de ese concurso para ingresar a las universidades. Sería para las universidades de élite Públicas, que mencionaba. Claro. Entonces, pues hay una gran diferencia porque cuando un estudiante, digamos, ha estudiado bachillerato y ha sacado un puntaje alto en los cursos en los que, bueno, o sea, de por sí sacar el diploma y sacar un puntaje alto en los cursos que va a llevar en su carrera, digamos, si ingresa a una universidad pública, una universidad privada, creo que ya no tendría actualmente el examen de admisión es bastante distinto. Y como tú dices, pues ese tiempo que los estudiantes de escuelas públicas se toman para estudiar y prepararse para los exámenes de admisión, estos estudiantes lo ocupan en ingresar, ¿no? De frente, apenas pueden a la universidad privada porque tienen la posibilidad de hacerlo. Y ya pues se mantienen ahí. O sea, según yo me he informado, el bachillerato internacional, por lo menos aquí en Perú o Lima, es más que todo te ayuda al ingreso de universidades privadas. No el ingreso a universidad pública es sí o sí, si no me equivoco, examen de admisión, por ejemplo el de San Marcos, examen de admisión. Claro, tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo, porque justamente el examen de bachillerato cuesta su dinero, pues, ¿no? Sí, el examen darlo $800 es diferente. Sí, claro, una persona que venga a una escuela, una universidad pública, en un país como este, pues no tendría sentido pues, estudiar el bachillerato, a diferencia que en Francia. Es por eso que las universidades privadas ofrecen distintas modalidades de admisión, como que de alumno de tercio superior en los últimos 3 años en ciertos colegios que están, es que ellos tienen una cantidad de colegios con su nombre y todo, de que esos colegios, estás en tercio superior, puedes aquí entrar tranquilamente solo por una entrevista. Sí, o convalidación por bachillerato internacional, o posiblemente estar ya haciendo el bachillerato, estar en el proceso de terminar, puedes entrar mediante una entrevista o un examen distinto al de los demás. Es como que tienes cierta preferencia tras haber hecho bachillerato internacional o bachillerato alemán o francés, etcétera, porque existen varios formas de bachillerato. Y entonces aquí es donde se diferencia un poco ya lo que es universidad privada y pública, aunque sí, ciertamente las universidades públicas siguen manteniéndose en lo que es un alto nivel de rendimiento, como la San Marcos, que tiene la verdad, San Marcos tiene un historial muy, muy bueno. San Marcos se considera la verdad una de las mejores universidades aún así acá en Lima. Mi papá tuvo el placer de hacer su especialidad ahí en San Marcos y me dijo que
que no había universidad más linda que ella, y yo como que, mira, interesante. Pues hay gente que se prepara, hasta existen academias, existen academias que son especializadas en San Marcos, dicen, esa academia es especializada para el examen de San Marcos, la academia especializada para el examen de la uni, como mencionó, o sea que me preguntaban por las academias, y pues es porque se considera hasta cierto punto a las personas de universidades públicas difícil entrar a la universidad así, ya que es por modalidad de examen de admisión, que sería entra que un 25% o 20% de la persona que postula, y pues ahí es donde se pone lo Sí, difícil. sí. Bastante bajo el porcentaje, es cierto, de los que llegan a entrar, ¿no? Yo sinceramente aún estoy confundido en esa parte, en si en realidad es mucha la diferencia en que si yo, por ejemplo, termino bachillerato ahorita, voy a dar un examen de admisión. Entiendo, si, aún estoy un poco yo de cierta manera confundido en que si la diferencia mucha la del conocimiento que yo tengo al conocimiento que me presenta el examen en el momento. O sea, si yo ahora tendré, no sé, el nivel de cierta manera para resolver ello, ya que un compañero, bueno, el hermano de un compañero me dijo que en sí lo que te enseñan en bachillerato internacional es, como mencionó él anteriormente, es que bachillerato te enseña más general, como que te enseña más como caso sobre la vida, sobre acción, bla bla y etcétera. Y pues te enseña temas pues que no son muy de tu país, ¿sabes? O sea, Imprescindible. exacto, de una escuela, exacto, tienen temas que no son muy eh, ¿cómo lo puedo decir? Público de cierta manera, o como decían en las escuelas públicas, escuelas de regular básicamente, sin bachillerato. Ya. Y pues cuando uno va al Ya, examen, no en es el lo que te examen enseñan en regular. te presentan cosas que tú aún de cierta manera no has realizado, pero no es que tú no has realizado, sino que son como que no, bachillerato internacional no les toma la importancia de cierta manera, porque pues te das cuenta de la diferencia entre la educación internacional, entre comillas, a la educación que presenta tu mismo país. Es como que ahí se nota un contraste muy fuerte, según me han comentado. Sí, me gustaría a mí responder a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tan viable sería que un estudiante que tenga el diploma llegue a dar el examen de admisión regular, ¿no? De varias universidades aquí. Si se dan cuenta, el diploma enfoca más al tema humanista que se podría explayar en lo que es eh, descripción de trabajos, proyectos, más que todo ya enfocado al sistema universitario, pero cuando ya se está dentro de la universidad. Pero el examen de admisión promedio tiene un carácter matemático que sea fácil de sintetizar para el estudiante, en muchos casos marcar. Mientras que si ustedes se dan cuenta, el examen o el diploma de bachillerato busca más que el estudiante se explaye La dando reflexión. argumentos, razones y sobre todo haciendo trabajos de investigación, que Sí. en un examen sería un poco complicado para justamente la institución universitaria corregir, ¿no? Porque tendría que tomar ciertos puntos, ciertos criterios y sería mucho, mucho trabajo. Es La por eso que revisión la del plagio, mayoría, por y si no me ejemplo. equivoco todos, ¿cómo? La revisión del plagio, por ejemplo, cuando es investigaciones. Exactamente, tendría que ver, o sea, justamente, imagínense ustedes si es que el examen de admisión a una universidad, sea San Marcos, por ejemplo, sea la entrega de un trabajo. Sí, sí se podría hacer, pero imagínense cuántos trabajos, son más de 6.000 estudiantes que postulan y obviamente la cantidad Claro. de tiempo que se pueda tomar sería muy amplia. En Sí, cambio, es por eso que los exámenes de admisión son, como les digo, de carácter matemático, que sea marcar, que sea una pregunta más concisa y una fríos, respuesta más concisa. secos. Claro, Exactamente. directo, al Que grano. yo les digo que el nivel sí se da, porque es un nivel académico alto en realidad, pero como les digo, ¿no? A mí lo que me, ¿cómo podría decirse? Lo que estoy en contra, ¿no? De las academias es que sí, si bien te preparan para ingresar a la universidad, no te preparan cuando ya estás adentro y tienes que afrontar temas como por ejemplo el estrés o la organización y yendo mucho Es más a cierto. eso, a la solución de problemas, pero ya en el ámbito humano, porque es la persona que está gestionando su tiempo para realizar trabajos, cosa que el bachillerato sí te da, y en la universidad sí prácticamente más que pasearse sería una ventaja, o es una ventaja, ¿no? Abismal. Es cierto, mira, y eso me lleva también a darme cuenta de, claro, que también va una gran diferencia en la metodología de enseñanza que tiene, digamos,
universidades en Perú con las universidades europeas. Por ejemplo, acá cuento sobre mi prima que estuvo en España, estudiando en una universidad de España, pero también previamente, antes de irse a España, estuvo estudiando en la Católica, la carrera de antropología. Y lo que me cuenta, o sea, bueno, el examen de admisión, como dices, de la San Marcos, por ejemplo, es más lógico y más directo. Y en este caso, pues la carrera de antropología en el Perú es bastante lectura, bastante contenido, bastante información. Y se diferencia con la Universidad de España en la que estuvo, con que ella veía pues a sus compañeros que se quejaban porque, digamos, les mandaban documentos a leer documentos de aproximadamente entre 20 y 40 hojas y que pensaban que era demasiado y etcétera. Y cuando ella estuvo en su universidad, en la Católica, pues era bastante más. Quizás libros enteros, actualmente estoy seguro, pero quizás libros enteros les mandaban a leer y pues eso es lo que tenían que hacer. Entonces es una gran diferencia, pero al final la enseñanza, o sea, lo que se busca, el título que se va a sacar es el mismo, de una manera bastante distinta, que es una gran diferencia entre estas dos universidades en particular, al menos. Ok. Claro, que no lo hace yo creo ni mejor ni peor, pero obviamente eso ya se va a ver a la hora de que el profesional ejerza su trabajo, ¿no? En mi Sí. caso, por ejemplo, yo estudié la carrera, el nombre de la carrera completa se llamaba Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas. Y ello comprendía un primer año general donde estudiaba todo lo relacionado a deportes, incluyendo la parte de pedagogía, que en segundo año ya se especializa y se divide en dos ramas, entre la parte pedagógica y la parte, se podría decir, estructural a la administración o al entrenamiento, para que en un tercer año ya se especialice en cinco campos. El primero, bueno, los dos primeros es para ser profesor de educación física de primaria y secundaria. El tercero, para ser entrenador de alto rendimiento en uno o dos deportes, pero también específico. El cuarto, que viene más a ser trabajo con personas con discapacidad o habilidades especiales, ¿no? Que han tenido probablemente una fractura o han tenido un problema deportivo más grave, que han perdido, no sé, algún miembro superior o inferior del cuerpo y que han tenido que readaptarse. Y el último, el donde yo escogí, que era netamente la administración deportiva. Ahora, aquí en el Perú, yo no decidí estudiar esta carrera porque la única en el 2015 que me daba, se podría decir, una cercanía a esta carrera, era la universidad, la universidad de la UPC, con la carrera Negocios y Administración Deportiva. Justamente yo no la escogí porque era netamente administración con cursos superiores a administración deportiva. En cambio, mi curso allá, yo estudié tanto temas científicos como biología, anatomía, biomecánica, fisiología, pero también temas humanos como psicología, antropología del deporte, historia del deporte. Y un curso que me llevó justamente ya a tomar la decisión de decidirme más por el ámbito, se podría decir, de letras, de administración, que también se debe conocer un poco de matemáticas, ¿no? Porque se encuentra la contabilidad, pero obviamente todo eso englobado al deporte. Ahora, justamente hace 2 años, la Universidad USIL abrió una primera carrera que se podría decir que está más relacionada a las ciencias del deporte, pero tomando en cuenta que no conlleva la administración deportiva, sino al manejo de formar entrenadores de alto rendimiento para un deporte. Pero en sí, yo, como les digo, ¿no? Yo tomé la decisión de estudiar allá porque sabía que iba a haber de una manera global otros cursos que aquí en el Perú todavía no se encuentran definidos. Claro, esos son los motivos principales por los cuales las personas se retiran de nuestro país o de otros países a estudiar a diferentes países, como Francia, por ejemplo, ya que pues la carrera no está bien desarrollada en su país de origen, y pues deciden como para desarrollarse de mejor manera profesional ir a otro país donde la carrera está totalmente desarrollada, porque cada año pues pueden surgir nuevas carreras que van incluidas a nuevas necesidades de las personas o necesidades en sí del planeta o demás, y pues que esas nuevas carreras normalmente en Europa se adquiere de forma rápida y el conocimiento va a ser
de mayor cantidad. Por ejemplo, aquí en Perú está buscando universidades con la carrera de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, que es una carrera pues que no va, que algunos van a relacionar con la carrera de ingeniería de sistemas, pero en realidad no es lo mismo, porque la carrera de ingeniería de sistemas va más, trabaja con software, claro, pero no es que se fije en eso, es como que una especialización de cierta manera, puedes decir, pero es más que todo el desarrollo completo del software y cómo funciona y demás, que en ciertas universidades la encontré, claro, en San Marcos y una que otra, pero no está presente en todas, como ciertas carreras conocidas ya como medicina o ingeniería industrial y demás. Te mencionaste algo, lo que sería la vocación profesional, que esto a mi parecer es de lo más importante para ser un buen profesional, ya que debe estar decidido, como tú dijiste, a lo que hace y asegurarse de que esta va a ser su vocación y trabajar para vivir de ello con gusto, de cierta manera, porque luego puede terminar por escoger una mala carrera o una carrera que no es de su agrado completamente, puede terminar como que ciertos casos de trabajadores que ejercen su profesión, claro, la ejercen, pero no la ejercen de manera correcta o no lo hacen con gusto o con un ánimo que los puede llevar a llegar más lejos en esa misma profesión. No sé qué opinas tú, Yoshi. Bueno, creo que inicialmente la gente deja el país para ser un poco más competente, porque no es tan valorada la educación universitaria como hace, ponte 30 años, que eso lo vamos a discutir después. Generalmente buscan una mejor educación o una universidad que certifique la misma educación, pero que sea un poco más, que tenga más prestigio, vaya, porque hay personas que valoran más la educación extranjera o de determinados países para poder contratar a Empresas. una persona, claro, Ya. Claro, una porque, cosa antes de. Ah, perdón. No, ah, continúa. lo siento, que la educación universitaria cada vez va perdiendo más fuerza. Ya no es tan impactante decir, mira, yo soy ingeniero y estoy en esta Exclusiva, universidad. creo que querías decir. Claro, eso lo vamos a discutir un poco pues, ¿no? Por ahora Entiendo. quisiera pasar a discutir, ¿no? ¿Qué significa estar en la universidad para nosotros estudiantes ya de último año de educación secundaria? Estamos un poco preocupados, entre otros sentimientos que encontrados que nos dicen, ¿no? Oye, ¿qué significa estar en la universidad? ¿Por qué voy a entrar a estudiar? ¿Qué va a cambiar en mí estar en ¿Cómo nos deberíamos sentir? institución? Claro, o sea, ¿cómo debería sentirme antes, durante y después de este proceso? Porque eso es lo que es, ¿no? La estadía de una persona en la universidad es un proceso para obtener un título que certifique los estudios. O sea, por mi Claro. parte, porque yo creo que por mi parte, por lo menos creo que hay, uno se puede enterar claro ya de que sus compañeros o ciertas personas ya como que ya tienen una vocación ya definida hace tiempo y por eso es que admiten universidades desde ya en este momento que sería por culminar el último año de bachillerato. Y pues al principio yo me sentí sorprendido, dije, mira, tal persona ya entró, ya está, fue a la universidad y claro, de cierta manera me preocupé, dije, yo recién estoy guiándome en la vocación a la que quiero, recién estoy, y como que, pero luego me di cuenta que eso no, en sí no toma mucha importancia, es un miedo que claro cualquier persona puede tener, ya que pues va a estudiar lo que se va a dedicar de vida, básicamente lo que va a dar su imagen en la sociedad. Y pues es un poco ahí, yo veo la educación universitaria muy necesaria la verdad para cada vez en desarrollo a la profesión que tú quieres seguir. No todas las personas pueden necesitar una universidad, porque ahí escuché una frase de Elon Musk que decía que las universidades no son tan necesarias según él, porque todo está en internet, y es cierto, todo está en internet, pero una persona no va a buscar por su cuenta toda la información en internet, porque una persona entra a la universidad para sentirse de cierta manera obligada a lo que es realizar este estudio, a lo que es porque toda la información que tenga en la universidad tú lo puedes encontrar en internet con facilidad.
pero necesita un cierto impulso o guía, mejor dicho, Presión. o sea, una presión que le diga, oye, mira, ponte las pilas, tienes que hacer esto, porque si no, pues fuiste. Y Como pues, hace que suene ridículo, claro, es... O sea, pero es una comparación, alejándome muy brevemente, es algo así como lo de las clases virtuales, ¿no? Cuando no estás en el colegio, no sientes la presión que sientes cuando tu profesor está ahí, el examen está ahí, y mostrándote de esa manera. Es lo claro, mismo, ¿no? A sí, que no sí. a encontrar toda la información en internet, pero de todas maneras se aleja a lo que específicamente será Eso lo que te sucede diga tu mucho en la profesor. actualidad, claro, con la Entonces, educación, que sería virtual, claro que no se siente esa presión y pues no baja la responsabilidad del alumno o el interés del alumno ante lo que está haciendo. No sé, ¿tú qué opinas, Joshi, sobre lo que es, sobre tu pregunta que desarrollaste? Bueno, por alguna razón yo creo que el estudiante siente una presión mayor cuando está dentro de la universidad que cuando está en la escuela, porque tú escoges qué es lo que vas a estudiar y depende, es más determinante en tu vida futura, ¿no? Los siguientes años, siguientes 60, 70 años de tu vida van a ser determinados por tu estadía en la universidad y si bien podemos ignorar eso hasta cierto punto, eh, ya cae en ti toda la responsabilidad, ¿no? Porque ya eres mayor de edad y no puedes tener a tus padres detrás de ti diciéndote, oye, tienes que hacer esto, lo otro, porque, sí, sí. claro, o sea, tú estás solo en la universidad. Tal vez puedas contar con la ayuda de buenos profesores o compañeros, pero al fin y al cabo eres solo tú. La motivación parte de uno mismo, al Pero es final. donde surgen Claro, esos mitos en los que te dicen, hey, los profesores que te repiten continuamente en la secundaria que te dicen, aquí nosotros te estamos guiando en lo que tú vas a hacer para que tú hagas responsabilidad. Y luego en la universidad, el profesor va a dar clase y a él no le va a importar si tú atendiste a su clase o no, si tú asististe a su clase o no. Eso me han contado en varias personas que están en la universidad ahorita, que pues ellos dan la clase y tú puedes decidir si ir o no porque es tu libre decisión. Es una decisión si quieres adquirir el conocimiento que está presentando el profesor o el docente o el licenciado. Y pues ahí es donde choca ahí la responsabilidad en lo que se juzga a una persona a sí misma. Bueno, para responder a tu pregunta, Yoshisada, ¿qué se siente estar en la universidad? Yo creo que es el primer grado de independencia que puede llegar a tener un joven, ¿no? Un joven que va a iniciar su etapa adulta, ya que como mencionan ambos, bueno, los tres, sí, es tener cierta capacidad de independencia para poder realizar lo que de verdad quieren hacer, ¿no? Ahora, en algunos casos, los padres siguen apoyando, pero es ahí donde ya se ve la motivación del estudiante, ¿no? De si ha escogido la carrera, si es que ha tomado la decisión de tener un horario para, para manejar su vida universitaria y su vida social, porque la vida social, aunque no crean, es fundamental en esta etapa, que va a permitir crear, ¿no? Lo que el profesional más adelante va, va a construir en tanto amistades, en tanto entorno y sobre Claro, Su identidad en la sociedad, básicamente. exactamente. Así que ahora, el hecho de estar en la universidad, o yo creo que antes de la universidad, como fue la primera parte de la pregunta, yo creo que podría ser un símil con ustedes, ¿no? Porque cuando ustedes se les mencionó que iban a realizar el programa de bachillerato, también sintieron una cierta presión a una preparación, al menos esos 2 meses o un mes antes de comenzar el diploma. Hubieron algunos que sí, supongo que leyeron y que se interesaron, y otros que lo hicieron también, pero mucho menos. En la universidad es lo mismo. Uno cuando siente esa, podría decirse, complejidad, que al final no es no es tan difícil en realidad, ¿no? Solamente es aceptar de que al comienzo va a tener que haber un orden. Y al comienzo yo creo que a una gran mayoría les choca, porque, como les dije, ¿no? Van a sentir esa independencia. Ahora, respecto a la asistencia, ¿no? Yo sé que hay universidades donde debe haber un porcentaje de asistencia para aprobar el curso, pero por ejemplo, en mi caso, la educación, al menos que yo recibía, se dividía en 2 tipos de clases.
La primera, que eran trabajos dirigidos en grupos de 30 personas, 35 personas, donde estábamos frente a un profesor y resolvíamos o problemas o llevaba una clase, pero no era como una clase por primera vez, porque el otro tipo de clase que teníamos se llamaba trabajo magistral, que se llevaba en un anfiteatro y éramos aproximadamente 200, 300 personas. Y es ahí donde era opcional, donde el estudiante si quería iba, si quería no iba. Y en cambio el trabajo dirigido, que era, como le digo, un grupo más pequeño, creo que se tenía que asistir al menos al 20-30%. Si habían 10 clases, 2, 3 clases. Y lo curioso es que yo en algunos casos llevaba tantas clases que yo decidía no asistir a una, porque prefería asistir a otra clase. No es que se hayan cruzado, sino que yo prefería ir a la biblioteca y estudiar por mi cuenta. Ahora, es muy curioso, pero justamente uno llega, no probablemente a conocer, pero sí a saber quiénes son sus compañeros de clase a la hora del examen final, porque es decir que podíamos estar en el anfiteatro 200 personas, pero a la hora del examen final, donde era un salón enorme, con más de 400, 500 sillas, habían más de 350 personas, es decir, que hubieron 150 personas que no asistían a clases, pero estaban en ese examen final, pues, ¿no? Así que ahí, como le digo, ¿no? Es prácticamente la independencia de la persona. Me ha pasado más de 2 veces en 2 cursos donde yo no quise invertir mi tiempo en esos cursos, asistiendo a clases, pero sí, viéndolo desde otro punto de vista, iba a la biblioteca y yo mismo a realizar los trabajos que se tenían que realizar, pero no asistía a clases. Es decir, un aprendizaje de manera monótona, ¿no? Ya por uno mismo. Felizmente me fueron bien esos cursos y yo decidí justamente tomar esas clases por mi cuenta porque ya había leído libros relacionados a ese curso y que sabía que yo lo podía manejar de esa manera. Ahora, también está el otro caso, ¿no? Donde había cursos donde, bueno, felizmente no me pasó, pero sí tenía colegas donde sabían que iban a desaprobar y no querían asistir, ¿no? Y no le daban ni el mínimo, ni la mínima importancia para poder aprobarlo. Así que yo también creo que está mal, pero es ya decisión del estudiante, ¿no? Yo creo que eso es lo que te da IB, de cierta manera, a integrarte a este sistema de responsabilidad autónoma en que dejarte de trabajos, ser exploraciones, investigaciones, monografía y ensayos que tú mismo tienes que desarrollar por tu propia persona, de cierta manera ya con una asesoría voluntaria, que serían las exploraciones internas de cada curso. Y esa asesoría voluntaria tú la propones. Tú propones, si tú quieres una asesoría para mejorar tu trabajo, tú propones eso, porque tú ya debes estar haciendo tu trabajo por ti mismo. Ahí creo que ya van inculcando un poco ese tema de la investigación autónoma, como estabas diciendo, que estás en la biblioteca y tú por tu cuenta estás aprendiendo todo. Claro, hay guarda una gran similitud con lo que es el estar en la universidad y el estar en el programa del diploma, a diferencia de estar en regular, que es no diploma. Porque, claro, como dices, el buscar tú la información, que el profesor te brinde información, ya es voluntad de uno mismo y no es como en las clases normales en las que solo se basa todo en lo que el profesor te enseña durante la clase, en los exámenes sobre lo que hace en la clase. Y ya, pues, el trabajo de exploración, tú avanzas por tu cuenta, tú solicitas el apoyo. Y sí creo que hubo una similitud significativa con lo que es el estar en la universidad y hacer esos trabajos de todo tipo ahí. Justo recordé la canción esta de, no se recuerdo, creo que de Río. Esa era de que estar en la universidad es una cosa de locos. Ahí te dicen, de todo tipo de mensajes de que estar en la universidad pues resulta ser difícil para ciertas personas que no están preparadas y así. Sí, pues, sí. Por ejemplo, en mi caso, nosotros comenzamos 300 estudiantes que éramos nuevos, ¿no? De primer año. 350, si no me equivoco. Y 100 adicionales, o sea, en total éramos 450, pero esos 100 adicionales eran que ya habían repetido, es decir, no aprobaron su primer año. Al menos en mi carrera y en otras carreras como economía, historia, antropología, carreras que se estudian 3 años en realidad en Francia, no se tiene que aprobar todos los cursos, sino tener un promedio final de todos los cursos mayor a 10, que es la nota mínima, ¿no?
Es decir, tú ahí no desapruebas un curso y ya no pasas de año. Ahí tú apruebas el año o no apruebas el año. Si apruebas el año, pasas a segundo año y tercer año, pero si desapruebas el año, tienes que volver a llevar todos los cursos que no has aprobado el año anterior. Por ende, prácticamente vuelves a repetir todo el año. Creo que eso es otra diferencia, ¿no? Que podemos ver que aquí sí se necesita aprobar, creo que todos los cursos. En cambio, allá te pueden dar esa flexibilidad, pero también, ¿no? Porque yo les digo, sacar una nota más de 15, 16 es como acá obtener un 20, porque los profesores ven a tal punto la perfección que un excelente trabajo creo que no supera los 17 de nota. Claro. Qué complicado. Entonces, mira, en base a todo lo que comentas, ¿no? Me parece bastante interesante y llamativo cómo hay tantas diferencias y similitudes. Y que si bien es cierto son diferencias, no significa que uno sea mucho mejor que el otro, una forma o una actitud sea mucho mejor que la otra. Porque, a ver, podríamos creo que preguntarnos si realmente es importante actualmente conseguir un título universitario o conseguir un título. ¿Qué consideras? ¿Qué consideran ustedes? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? O sea, en base a todo esto, quisiera saber si realmente en la actualidad es importante conseguir un título, un certificado, ¿no? Ah, Opina tú primero, Yoshi. adelante. No, Bueno, yo, ¿no? Sí, sí. Sí, no, antes yo he mencionado que tener un título actualmente no es tan valorado como tener un título hace ya, ponte, 30 años, digamos, ¿no? Porque considero por mi parte que actualmente la educación es un derecho, pero previamente ha sido un privilegio, ¿no? Porque era accesible únicamente a unos cuantos dentro de la sociedad. Eh, y considero que el valor de un título universitario, al menos en ciertas partes del mundo, como viene siendo Latinoamérica, se ha devaluado el valor de ese título, ¿no? Al punto de llamarlo cartón, al diploma que se otorga al concluir los estudios universitarios. Ya no es tan valorado, pero igual sigue siendo determinante. Se han hecho muchas bromas sobre estudiar carreras, como que, bueno, vas a estudiar mecatrónica, por ejemplo, vas a cambiar llantas en el grifo. Estudias economía, vas a ser taxista. Estudiaste diseño gráfico, vas a voltear hamburguesas en McDonald's. Cierto. Yo creo que un título en sí, un título universitario, ya siendo más específicos, o técnico, o en un instituto superior, te da cierto estatus en la sociedad, a mi parecer. O sea, te da como que por ejemplo, mi papá, recuerdo que hace un momento estaba hablando con mi primo que no pudo terminar la universidad por términos de él estudiaba gastronomía y pues por COVID la carrera de gastronomía, que es full práctica, pues no se pudo desarrollar muy bien. Y entonces le dijo como que tener título, pero claro, en su tiempo, pues tener título te hace una persona distinta. Tener título te hace básicamente una persona en la sociedad, te da un plus de cierta manera a una persona, ya que pues un título ya es demostración de tu esfuerzo, demostración de tu lo que es conocimiento previo, conocimiento sobre un tema específico que las personas pueden necesitar. Tú tienes que valorizar tu conocimiento, valorizar lo que tú sabes. Y lo que tú sabes, en lo que tú te especializaste, es lo que diferentes personas, empresas o países necesitan. Y ahí es donde empieza lo que es la carrera o la demanda de paga, en las necesidades que tienen, que las necesidades de la actualidad. Aunque de cierta manera ya no se considera muy importante, ya no tan relevante hasta cierto punto, de como dijiste, que es un privilegio tener un título, porque actualmente ya es un derecho. Porque pues hay personas exitosas, totalmente exitosas en la vida, que no tuvieron necesidad de terminar cursos universitarios con tener diploma, porque pues, decidieron de cierta manera o invertir o investigar por su propia cuenta, y de cierta manera sin entrar a la universidad, siendo independiente, como yo dije, investigar de forma autónoma, porque todo lo que te enseñan está en internet.
y tú puedes investigar de forma autónoma. Hay gente que la verdad sí se ha dedicado 100% a eso, a ponerle su 100% de responsabilidad a estar bien investigando, por ejemplo, sobre eso. Conozco gente pues que básicamente sabe todo de software y trabaja en una empresa que va en desarrollo a eso, sin haber tenido el título de especializado de ingeniería de software. Y a eso voy con lo del título, que puede ser totalmente importante, claro, te da un estatus y todo, pero no es de cierta manera exigente o necesario en la actualidad para ser una persona, o sea, para básicamente vivir una buena vida, entre comillas. Quisiera corregir un punto A ver, de ya. Sí, todo, sí, ¿no? Y darle el paseo a Carlos. Tú dijiste que era un derecho prácticamente tener el título, pero en realidad lo que es un derecho es tener la No, lo que dije es, accesibilidad a la creo que me entendiste educación, mal ahí. ¿correcto? Lo que dije es, como tú mencioné, pero es como que cité lo que dijiste, que es un derecho la educación, no el título, Claro, porque claro, puede ser fácil entrar a la universidad, pero terminarlo ya es cosa tuya, no es que sea tu derecho terminar la carrera. No, ajá. no es tu derecho terminar la carrera, o sea, tú tienes que poner de Ah, tu sí. parte para terminar la carrera. El título no se te regala, el título es demostración de tu propio esfuerzo para Sí, conseguir eso. O sea, eso ya creo que el depende de cada uno. 30%. Sí, Exacto. sí, sí. Depende de cada uno. Y creo que un 30% más o menos de alumnos de universidades no terminan la carrera. Exacto, O sea, sí, el que es termina, como que lo sí, fácil es no lo entrar, llegan a dicen. terminar. ¿Qué significa? ¿Qué significa así? Claro, dicen, lo fácil es entrar, lo difícil es Justamente salir de ahí. yo, yo también quería aclarar un punto. Creo que lo sobreentendemos, pero sería mejor mencionarlo. En realidad, no es que la carrera aparece y luego se tiene que buscar el entorno laboral, ¿no? Es al revés. Sí, Como exacto, la necesidad laboral aparece, es que se crea o se implementa una nueva carrera, ¿no? exacto, sí, eso. Entonces, a lo que justamente mencionaba, sí, un título universitario de hace 30, 40 años en cualquiera de los rubros tradicionales tenía un valor mayor, ya que la persona de la universidad que haya estudiado, ¿no? Hace 30 o 40 años, ha podido conseguir trabajo probablemente en esa carrera, en su mayoría, porque justamente la necesidad, el contexto lo ameritaba. En cambio, justamente ahora el acceso está siendo mucho más democrático, como les decía, democrático en el sentido de que hay una gran capacidad de estudiantes que pueden acceder, lo cual es bueno. Sin embargo, así también como crece el ámbito educativo, ¿no? De universidades, de nuevas carreras, eh, debería crecer también el ambiente laboral, pero es al revés, en realidad. Es como el ambiente laboral crece, también debería crecer lo otro. Sin embargo, como ahora se ve, aunque no lo crean, como un negocio, el poner una universidad, pagar profesores y que genere una rentabilidad para ese grupo de personas o esa asociación de personas, como se han visto en unas universidades, ¿no? Aquí en el Perú, genera, ¿no? Que en un futuro va a haber personas que tienen un título, en un futuro cercano en realidad, y no puedan conseguir trabajo en ese entorno. Yo les Eso cuento es. solamente, en Francia, por ejemplo, ustedes pueden encontrarse un maestro, o sea, un magíster, ¿no? Que ha estudiado su pregrado, luego se ha especializado en una carrera relacionada, 2 años más, es decir, 5 años, ¿no? Que aquí vendrían a ser 7, y que no pueden conseguir un trabajo así de simple, y es más, tienen que optar por los trabajos de mano de obra, ¿no? Como por ejemplo, cajero en un supermercado, de apoyo, lo que son compras delivery, y tienen una carrera, pero son del mismo país. Eso es lo que más me conmocionó a mí, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, ya me he dado cuenta que sí, el título del haber estudiado en el extranjero me ha dado unas facilidades a la hora de conseguir entrevistas. Es más, por ejemplo, postulé para una empresa, ¿no? Multinacional que no tiene nada que ver con el sector deportivo, sino con el sector del retail, ¿no? De la compra y venta de productos. Y yo prácticamente en lo que es conocimiento sí calificaba, pero no contaba con lo que ellos pedían, ¿no? Pero este plus me ha dado la oportunidad de acceder a la primera entrevista. Y bueno, no decirle, ese tema de haber estudiado fuera sí te da probablemente un alcance mayor,
y hasta en algunos casos que son colegas que también han estudiado fuera, también influyen en el salario. Pero bueno, yo creo que eso ya se ve a la hora de acabar justamente esta carrera universitaria, ¿no? Y cómo lo enfoca el estudiante. En mi caso, yo decidí, estoy trabajando en un entorno no relacionado al deporte por dos razones. La primera es felizmente mi decisión, ¿no? Que yo desde hace unos años tomé justamente un trabajo, ¿no? Aquí, y para que se dio bien, tuve una buena estabilidad económica y también laboral, por lo que pude conseguir, es más, hasta otro trabajo, ¿no? Pero es mi decisión. Y la segunda también, que sé que yo no puedo desarrollar al menos lo que tenía pensado hacer en el ámbito deportivo, porque el contexto no me facilita, ¿no? Yo sé que están las posibilidades, ¿no? Pero también tengo la otra, así que ya en este caso es un tema de decisión propia. Sin embargo, sí, concuerdo con ustedes que poco a poco el famoso título va a ser más imprescindible. Sin embargo, no va a ser determinante o calificativo a la hora de querer comparar, ¿no? El grado de estudio de un universitario con otro. Claro, y mira, con esto, pues, por más radical que suene, creo que me atrevería a decir una similitud que con esta frase de lo que es de todos no es de nadie. O sea, y eso es algo que en un futuro, no sé si cercano o lejano, pueda pasar con los títulos, ¿no? Que ya no te va a dar ni cerca las facilidades que te daban en el pasado. Y bueno, eso depende de cada uno y de su suerte y de lo que le ponga la vida enfrente. Pero mire, entonces, en base a la pregunta de si realmente es importante tener el título, yo creo que hay varias respuestas a la pregunta. Hay varias respuestas. Entonces, lo que pasa también es que en la actualidad sigue siendo un requisito para muchos trabajos el obtener un título profesional. Y eso es tanto para personas dependientes, o sea, de un empleador, como independientes, que son empresarios. Entonces, esto depende de la profesión que elijas. El documento, el título, pues respalda si tú estás preparado para ejercer y trabajar en el ámbito en el que has estudiado. Y en muchos sitios tú vas a responder con ese título a ciertos estándares de exigencia. Por ejemplo, mire, hay trabajos en los que para ascender del puesto en el que estás, te pedirán pues ciertos requisitos, y entre ellos están los estudios que hayas concluido, que hayas realizado y que hayas certificado. Entonces, otra forma también es que si eres un profesional independiente, realmente es importante tener un título que respalde lo que haces, porque dependiendo de lo que hagas, especialmente si son servicios, el tener un título va a respaldar lo que tú hagas y porque esto transmitiría confianza en tus clientes, especialmente si haces servicios. Entonces, también existen trabajos como los de ventas, por ejemplo, empresario que vende, que no requieren un título, pero definitivamente necesitas experiencia. Pero cuando una persona lleva tiempo en este campo y desea mejorar sus habilidades, una vez ya ha estado como empresario, pues va a estudiar cursos, aparte de lo que ya sabe, que están vinculados a estos trabajos, a lo que quiere vender, a lo que quiere hacer. Y solo con un estudio extra podría volverse un verdadero experto y mejorar inclusive más. Bueno, esto es más para los ambiciosos, ¿no? Pero también existen personas que en el camino de ser exitoso, de lograr el éxito, llegaron a conseguir puestos de trabajo sin estudiar. Pero es la responsabilidad, la entrega, las habilidades que tengan, son lo que hace que estos asciendan a puestos de trabajo más elevados, como la administración y así. Y cuando la empresa que te ha aceptado, digamos, sin haber recibido un título, puede apoyar al empleado, inclusive, si es que su servicio, si es que tu trabajo está siendo eficiente y se nota la dedicación de la persona. Entonces, eso inclusive complementa y te hace mejor y hace que te desenvuelvas mejor en lo que haces. Pero también, mira, existen ámbitos laborales en los que la universidad de procedencia, como dijo Erika hace rato, es un determinante grande. Por ejemplo,
también para que te contraten en una clínica, digamos, en una clínica de oncología, por ejemplo, inclusive pueden solicitarte títulos o darte mayores privilegios si es que provienes de una universidad en específico. Y por eso en un lugar así, el título seguiría siendo bastante validado. Por eso tampoco es que actualmente haya perdido totalmente y sea inútil. Bueno, nadie dice que sea inútil, pero que ya no sea ni siquiera ni cerca a lo relevante que era y lo imprescindible que era en el pasado. Pero también esto ocasiona que en muchos puestos de trabajo existan profesionales de determinadas universidades, que hayan más profesionales de estas universidades que de otras, por el prestigio que estos tienen. Pero al final, creo que es el desenvolvimiento profesional de cada persona el que debería ser el determinante. O sea, ni siquiera es necesariamente que hayas estudiado en un sitio, porque muchas veces se pueden encontrar los empleadores con personas que estudiaron en universidades de prestigio, que fueron dedicados, pero en realidad una vez al trabajar puede que no ejerzan de forma correcta, forma ética, porque realmente, por más de que hayas sido muy inteligente y hayas logrado grandes calificaciones en donde estudiaste, pues la ética puede estar totalmente alejada de ti y tu actitud demuestra eso. Entonces, también vienen personas de universidades con prestigio menor, con un nivel de exigencia quizás menor, pero que en su comportamiento, en su trabajo, muestran una actitud profesional, ética y con moral y respeto que otras personas pueden no tener. Entonces, yo creo que al final este cartón, como ustedes no, como se suele decir actualmente, no es quien va a hacer a la persona profesional e increíble y admirable, sino que es cada persona la que va a hacer que este cartón resalte. Es como actúe, no el título en sí. Exactamente. Y eso, pues. Bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Porque nos hemos explayado demasiado. Claro. Creo que podemos concluir que en realidad el título solamente certifica los estudios de una persona. Claro. Y es importante dar la contratación de un empleado, pero no determina en sí la efectividad de un empleado en un puesto de trabajo. Es importante, sí, porque da facilidades para poder contratar a alguien, pero lo ideal sería dar un buen desempeño. Carlos, ¿quisieras comentar algo ya para el cierre del podcast? Sí, claro. El título es el resultado final de todo el esfuerzo de conocimiento adquirido durante una carrera. Si bien hay algunos casos, ¿no? Como por ejemplo en ingeniería, medicina, donde sí se necesita, o por ejemplo, no, derecho, economía, donde sí se necesita del título porque te da un número de colegiado. El número de colegiado es la institución que te va a certificar ese título y que te va a dar la oportunidad de ejercerlo en el país, en este caso Perú, ¿no? Sí es fundamental porque no hay de otra. Las leyes son así, las normas son así. En cambio, con el tema de administración, que es mucho más amplio, que se le llamaría licenciado, ¿no? Es un poquito menos rigurosa, ya que para ejercer justamente este trabajo, en la mayoría de casos no lo piden. Claro, y para concluir, como les digo, ¿no? La educación superior aquí en el Perú, yo no diría que es buena o mala. Se adecua muy bien al mercado laboral que tenemos, pero cada vez se está haciendo más amplia el acceso, lo cual yo creo que es favorable hasta cierto punto, pero cuando no llegamos a esa estabilidad, ¿no? de oferta y demanda, yo creo que en un futuro sí van a comenzar probablemente algunos problemas como escasez de ofertas laborales, de disminución de sueldos, que a largo plazo hay países que ya lo están manejando, ¿no? Como por ejemplo, es algo que Francia vivió hace aproximadamente 20, 30 años y ahorita el desempleo es mucho mayor en realidad. Así que, sí, para concluir, la universidad es una etapa fundamental
para quien toma la decisión de accederla y puede, o define, mejor dicho, al menos en una gran parte, el futuro profesional de la persona. Ok, para culminar las ideas totalmente, todas las ideas presentadas por Carlos, le agradezco a cada una de las personas que ahorita están presentes en el podcast por haber presentado sus ideas, haber discutido y más que todo poder concretar en un final en lo que sería el significado de la universidad y la importancia de la universidad y de estudio a nivel superior. Así que fue un gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Un gusto igualmente, un gusto a todos. Y Hasta luego.